Amén. Muchísimas gracias, amados hermanos y hermanas. Muy buenas noches. Es para mí un gran gozo poder estar con ustedes en este tiempo tan especial. Antes de comenzar, quiero elevar mi corazón en gratitud a nuestro Dios Todopoderoso, quien en su infinita gracia nos concede el privilegio inmerecido de acercarnos a su palabra. A Él sea toda la honra, la gloria y alabanza por permitirnos abrir las Escrituras y meditar juntos en su voluntad. También quiero expresar mi más sincero agradecimiento a nuestro amado hermano Ángel Lagos por la confianza, la oportunidad y la amable invitación que me ha extendido para compartir esta serie de lecciones en este espacio El Mensajero. Es un gran honor y privilegio poder colaborar en esta obra y ser parte de lo que Dios está haciendo a través de este medio. De igual manera, agradezco profundamente a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, por acompañarnos. Su presencia no solo nos anima, sino que también nos edifica y nos fortalece en la fe. Gracias de verdad por apartar este tiempo para buscar juntos la presencia de Dios y dejarnos guiar por su santa palabra. Mi oración es que a lo largo de esta serie de estudios en el libro de Apocalipsis, el Señor abra nuestro entendimiento, fortalezca nuestra esperanza y nos impulse a vivir con fidelidad, recordando siempre que Él reina y cumplirá todas sus promesas. Bien, quisiera comenzar a hablar acerca de la introducción a la revelación. Allí en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3 y también versículos 9 al 11, encontramos las siguientes palabras. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amados hermanos y amigos, el libro de Apocalipsis a menudo se ha descuidado porque muchos piensan que es demasiado difícil de entender. Sin duda, este libro ha sido abusado y mal utilizado y mal interpretado para promover varias creencias no bíblicas. Sin embargo, se pronuncia una gran bendición sobre todos los que leen, oyen y guardan u obedecen sus palabras. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Así que ciertamente vale la pena, o diría yo, vale mucho todos nuestros esfuerzos en el estudio de sus páginas. Ahora, en la mayoría de las traducciones o versiones de la Biblia, se designa como la revelación de Juan. Algunos añaden la revelación de Juan el Divino, pero el texto real establece que es la revelación de Jesucristo. Entonces, lo que estos títulos demuestran es la dificultad inherente
en este maravilloso libro, ya que es el último libro del Nuevo Testamento. Se han hecho muchos esfuerzos para interpretar este libro y la mayoría están lejos de la realidad del Apocalipsis. Comenzando con los primeros 3 versículos del capítulo 1, Jesucristo, nuestro Señor, a través de Juan, establece la premisa que este es un libro de símbolos. Y aunque no se establece explícitamente en esta introducción, al leer Apocalipsis, la ley del símbolo o del simbolismo se vuelve muy obvia. Es decir, que un símbolo nunca se simboliza a sí mismo, sino a algo diferente de sí mismo. Y verán que esta ley es especialmente cierta para los números en la revelación. A medida que leamos y estudiemos este libro, observaremos cuidadosamente la identidad de Jesús, que es el Cordero de Dios y el león de la tribu de Judá. Vamos a ver las cartas a las 7 iglesias de Asia, los significados de los 144,000, la gran multitud del capítulo 7, las identidades de la mujer que dio a luz al hijo varón, el gran dragón escarlata o rojo, y las 2 bestias del mar y de la tierra. Y finalmente veremos sobre la novia del Cordero. Y siendo cuidadoso con todo lo demás que vamos a estar leyendo, prestemos mucha atención al tiempo involucrado en la revelación. El libro de Apocalipsis trata de nuestro Señor Jesús. Es la historia del Evangelio contada a través del lenguaje que solo un estudiante diligente de la Biblia podrá entender. Para aquellos que no conocen las Escrituras, parece un cuento infantil, un cuento de hadas o alguna fantasía enrevesada. Sin embargo, para el espiritual, el mensaje revela una verdad sublime que le permite mantener la fe en las circunstancias más difíciles. La revelación no está destinada a ser entendida sin haber estudiado primero el resto de las Escrituras. Podría decir que un cristiano recién nacido o un estudiante aficionado de la Biblia haría bien en evitar este libro hasta que él o ella haya adquirido comprensión de los salmos, los profetas y también de los evangelios. Casi todos los versículos del libro de Apocalipsis contienen alguna referencia o alusión a estos textos y vamos a proporcionar copias de la tabla que pueden observar. Una sola palabra sacada de su contexto bíblico puede estropear la comprensión del Apocalipsis y conducir al error. Y tal ha sido el caso de muchos que se han comprometido a interpretar el libro con fuentes externas. Interpretaciones fallidas son frecuentes a lo largo de la historia. El principal error que comete la mayoría es tratar de colocar el libro de Apocalipsis en algún tipo de línea de tiempo, donde los eventos que se registran en él se alinean con algún tipo de escenario político o histórico.
Debo decir que esta introducción simple de este maravilloso libro tendrá un enfoque diferente, un enfoque atemporal, un enfoque sin tiempo, que comunica el mensaje pretendido, no un mensaje político inventado para reunir seguidores. Bien, el tiempo en la revelación. El libro de Apocalipsis, como mencioné previamente, es atemporal. Cuando digo que el mensaje del libro de Apocalipsis es atemporal, quiero decir que está destinado a todos los cristianos a lo largo del tiempo, no solo para cristianos del primer siglo. El texto mismo muestra escenas que están separadas del tiempo humano. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4 es uno de esos ejemplos. No es ni el pasado ni el futuro, sino el eterno presente. Así es, el eterno presente. Está representado desde la perspectiva de Dios con toda la historia cumplida. Ahí encontramos el trono de Dios establecido en el cielo. Todo el libro está compuesto de tal manera para dar seguridad a los cristianos que no importa lo que pueda suceder con el tiempo. Dios es eterno y asegura su victoria. Esto no quiere decir que no haya elementos dentro del libro que reflejen la historia. Lo hay y existen. También hay elementos en el libro que reflejan el estado futuro del pueblo de Dios. En general, sin embargo, la aplicación del libro está destinada a todos los cristianos a lo largo del tiempo, independientemente de dónde puedan estar. Yo rechazo la noción que están incrustadas en el libro las fechas y tiempos específicos que predicen el tiempo preciso de la segunda venida de Cristo, como muchos falsos predicadores enseñan. Jesucristo mismo dijo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo capítulo 24, versículo 36. El libro de Apocalipsis también dice que vendrá como ladrón. Es decir, que uno no tiene forma de saber cuándo será su regreso. Podemos ver el mensaje a Sardis en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, donde dice lo siguiente: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El capítulo 16 y el versículo 15 nos declara: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Alguien podría preguntar, ¿pero qué pasa con esos dos pasajes que dicen que las cosas que deben suceder pronto? Y esos dos pasajes, como podrán observar, son Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Bien, partes del libro de Apocalipsis se refieren a eventos que sucederán
a las iglesias locales. Otras porciones se refieren a eventos que aún no han sucedido desde la escritura de Juan. También hay un componente psicológico del libro. En ese sentido, dentro de la vida de cada cristiano, el mensaje del libro de Apocalipsis pronto se cumplirá. Cuando uno entiende que el cristianismo se refiere o se trata sobre la salvación personal de los individuos, no a las naciones, países y gobiernos, queda claro que las cosas que deben suceder pronto tiene una aplicación personal, en oposición a una aplicación cosmopolita. Es decir, entidades unidas o convenios gubernamentales, como muchas denominaciones piensan y enseñan, que deben de haber religiones unidas, una sola iglesia mundial, gubernamental, humana, no espiritual. Aquellas cosas que dicen que Dios nos llamó a gobernar las naciones, sacándolo de contexto, como si tuvieran ellos el control de decidir cuándo puede Cristo regresar. Esa es una mala interpretación y aplicación. Bien, el propósito de la revelación. Preguntamos retóricamente, ¿cuál es el mensaje del libro de Apocalipsis? Bien, el mensaje del libro de Apocalipsis es lo mismo que el resto de las escrituras. La salvación del hombre y la glorificación de Dios a través de su Hijo amado, Jesucristo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo de este propósito en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, amados, el libro de Apocalipsis no es diferente en su propósito. Su aplicación, sin embargo, es único. El diseño de la revelación atrae a muchas personas, a muchas masas, atrae al lector, estimula la curiosidad y proporciona respuestas a través de la comprensión del cumplimiento de la profecía mesiánica. Ahora, la estructura de la revelación. La estructura del libro de Apocalipsis está bien definida. El capítulo 1 presenta al autor del libro, quien es nuestro amado Señor Jesucristo. Los capítulos 2 al 3 son las cartas de Jesús a las 7 iglesias de Asia. El capítulo 4 comienza la apertura de los 7 sellos que continúan hasta el capítulo 7 y pasa a las 7 trompetas en el capítulo 8. Las trompetas comienzan a sonar en el capítulo 8 y continúan hasta el capítulo 16, que pasa al derramamiento de las 7 copas. Las copas se derraman en el capítulo 16 y uno de los 7 ángeles le explica los detalles a Juan del capítulo 17 hasta el capítulo 22, versículo 5. Y el libro cierra o concluye con una gran invitación a toda persona a responder al mensaje del Evangelio. Ahora, el recipiente
y el escriba de la revelación. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 2 afirman que el apóstol Juan es el destinatario inicial del Apocalipsis y también su escriba. Ahí encontramos la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Estos versículos, amados hermanos y amigos, hacen eco de lo que él, es decir, Juan, escribió en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En su relato del Evangelio, en Juan capítulo 1, versículo 1, también muestra elementos estilísticos similares. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Podemos notar aquí que el estilo de escritura en cada trabajo es consistente entre sí con los demás. Saben, algunos han sugerido que Apocalipsis es demasiado diferente para ser del apóstol Juan. Pero esa objeción u objeciones son respondidas por la naturaleza de la revelación de la obra, en oposición a la naturaleza más literal de sus otros escritos. Habiendo traducido personalmente las tres obras, su evangelio, sus tres epístolas y el Apocalipsis, creo que estas tres obras reflejan un nivel de educación, una estructura de oración y un estilo consistente que solo vendría del mismo autor. Además, tengamos en cuenta que el mensaje de Apocalipsis es para todas las iglesias de Cristo, no para una en particular, no únicamente para 7. El simbolismo en la revelación. El libro de Apocalipsis es simbólico. Las imágenes que se utilizan en este libro no deben tomarse literalmente. Una vez más, no deben tomarse literalmente, sino que simbolizan otras cosas. El libro mismo revela este punto. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 17 y versículo 1, el ángel le dice a Juan: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora bien, las muchas aguas se explican en Apocalipsis capítulo 17 y versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Las aguas simbolizan algo más que aguas. Entonces, amados hermanos y amigos, esa es la naturaleza del simbolismo. Tal vez recuerden la visión de Pedro en el libro de Hechos capítulo 10. Lucas lo describe diciendo: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis o trance, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro, amados hermanos y amigos, estaba perplejo, pensando qué significaba esta visión que había visto. El versículo 19: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahora, el significado o la interpretación de la visión de Pedro está en los siguientes versículos, donde Pedro se encuentra con Cornelio, versículos 27 al 29. Y hablando Pedro con él, es decir, Cornelio, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y así, amados hermanos y amigos, ese algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, simbolizan algo más que la aceptación del pueblo gentil en el reino, la iglesia. Nuevamente diré, esa es la naturaleza del simbolismo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, dice que Jesucristo declaró la revelación a través de su ángel. La palabra declaró, del griego semaino, proviene de la misma raíz de la palabra que Juan usa en su relato del Evangelio para describir los milagros de Jesús. Semeia, es decir, eran señales. Una señal es algo que apunta a algo distinto de sí mismo. Entonces,
el lector o nosotros haríamos bien en recordar que el libro no está destinado en su mayor parte a ser tomado literalmente. Parte de esto debe tomarse literalmente para poder entender lo que dicen las otras partes. En ese sentido, el texto contiene versículos claves y vamos a ver cada versículo clave de cada capítulo, Dios mediante, las próximas ocasiones. El texto contiene versículos claves que revelan mucho del significado. Por eso digo, no necesitamos fuentes externas o libros externos para interpretar la Biblia. Más bien, la Biblia por o para la Biblia únicamente. Ahora, los números en la revelación. Los números tienen un significado especial en el Apocalipsis. El número más popular utilizado es el número 7. Hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, así como muchos otros 7. El número 7 proporciona la clave que uno no debe tomar los números en Apocalipsis literalmente. Pero tal vez usted pregunte, ¿qué representan? Bien, algunos números se refieren principalmente a Dios. Otros números se refieren a la humanidad. A veces se utilizan números para indicar limitaciones. En otras ocasiones se utilizan para mostrar plenitud, totalidad o lo completo. En general, los números 3 y 7 se refieren a Dios. El número 3 es el número estándar para Dios, como en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recordarán ustedes Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra santo es pronunciada 3 veces por los querubines en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 8. El número 7 es el número perfecto o completo para Dios, como Dios descansó en el séptimo día después de que todas sus obras fueron completadas. Génesis capítulo 2, versículos 1 y 2. En consecuencia, el día de reposo era el séptimo día. Apocalipsis también se refiere a los 7 espíritus de Dios, no que haya 7, sino una plenitud. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Cuando el número 7 se aplica a un agente del mal, representa a un competidor de Dios. El conjunto de números que se refieren al hombre son los números 6 y 10. El número 6 es el número estándar para el hombre porque el hombre fue creado en el sexto día. Génesis capítulo 1, versículo 26. Y además, el hombre está destituido de la gloria de Dios, cuyo número es 7. El número 10 es el número perfecto o completo para el hombre. Por ejemplo, se consideró la obediencia a los 10 mandamientos una forma de completar o hacer completo a una persona en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17
y Marcos capítulo 10, versículo 20. 10 representa todo lo que el hombre fue desde la creación y se pretendía que fuera. Perfecto. El número 4 representa la tierra porque tiene 4 esquinas y 4 direcciones de viaje: norte, sur, este, oeste. El número 12 representa relaciones de pacto, como en los 12 hijos de Jacob, 12 tribus de Israel y 12 apóstoles. Las fracciones representan algo que está incompleto. Cuando se trata de números más grandes, los significados de los números más pequeños se intensifican. A veces los números se combinan para dar un significado adicional. 1000 es 10 multiplicado por sí mismo 3 veces e indica la comprensión de Dios y el hombre. La determinación final en cuanto al significado de los números depende del contexto. Así es, depende del contexto. Y bien, estas no son reglas estrictas y rápidas, sino pautas, línea de guía, recomendaciones para comprender la simbología de los números en este hermoso libro. Ahora pasemos a hablar acerca de la cronología en la revelación. La tentación para interpretar la porción apocalíptica de la revelación es leer los eventos como cronológicos, es decir, una cosa sucediendo tras otra en una especie de causa y efecto. Si bien es cierto que todo culmina o termina en la victoria de Jesucristo y la glorificación de la iglesia, los juicios, escuchen amados, los juicios y eventos que se describen también pueden ser cíclicos. No son necesariamente cronológicos como tantas personas hoy en día quieren interpretar el libro. Estas interpretaciones generalmente toman la forma de señalar eventos específicos en el mundo y correlacionar estos eventos con versículos específicos, atando así el libro de Apocalipsis a los acontecimientos cronológicos en el mundo de hoy. Por ejemplo, el COVID, los temblores, las guerras, el presidente de los Estados Unidos, el Papa, etc. Ese es el enfoque equivocado de este libro. ¿Por qué? Bueno, porque todo el Apocalipsis es un arma, en el buen sentido de la palabra, para que el cristiano la use para vencer a sus enemigos espirituales. Estas batallas no se pelean una sola vez. Son combatidas por todo cristiano que haya vivido alguna vez en la gran guerra espiritual diariamente. Por eso leemos en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos
para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y es por eso que el apóstol Pablo nos anima a vestirnos de toda la armadura de Dios. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, pero especialmente observen el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, los grandes enemigos de Dios, presentados en Apocalipsis, están obrando en el mundo ahora mismo. El mensaje es tan aplicable para nosotros hoy como lo fue para aquellos en el primer siglo. Los cristianos se enfrentan a los mismos problemas. Imponer una línea de tiempo específica en el trabajo es cometer un error colosal, porque limita la interpretación únicamente a cierto grupo de cristianos exclusivamente. En consecuencia, no describiría, no describiría la batalla de todos los cristianos en todos los tiempos y lugares, y solo se beneficiaría un subconjunto específico de cristianos. Entonces, aparte de la línea de tiempo general de la segunda venida, que sucederá como un ladrón en la noche, Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 y Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, no se debe asociar una línea de tiempo específica con los eventos pintorescos descritos en el libro. ¿Por qué? Porque son cíclicos. Estos eventos, amados hermanos y amigos, ocurren y se repiten a lo largo del tiempo en la vida de todos los cristianos de muchas maneras diferentes. Sin embargo, el juicio final, finalmente, dada la redundancia, tendrá lugar al final de los tiempos, y el libro concluye con ese pensamiento. Para concluir, muchos leen el libro de Apocalipsis sin comprender el rico trasfondo profético. Como resultado, se preguntan, ¿qué significa todo esto? Como toda la literatura apocalíptica, quizás, y digo quizás, Apocalipsis tenía la intención de ser oscuro para el extraño, pero no para el discípulo devoto. Cuando los textos de fondo relevantes salen a la luz, el significado pretendido se vuelve claro. Toda referencia o alusión es necesaria en la comprensión del Apocalipsis. Y realmente, amados, oro para que aquellos que estudien el Apocalipsis tengan una comprensión más profunda del libro. La invitación se pronuncia una bendición sobre todos los que leen, escuchan las palabras y las guardan. Pero noten Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Obviamente,
Entonces, uno es capaz de comprender las palabras de esta profecía en la medida en que podamos obedecerlas. El tiempo está cerca. Debemos prestar atención a estas palabras y tengan en cuenta que solo hay una revelación y vino de Dios. Y como hay una sola revelación, hay un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Jesucristo nuestro Señor está entre nosotros. Gracias infinitas, amados hermanos y hermanas, por su gran atención. Que Dios nos bendiga y nos guíe mientras buscamos servirle en su reino.